Socialism suck. La dictadura socialista nazi. Sí, me tengo que dar cuenta. Me imagino que me están avisando que hay eco. Ya me imagino que no hay eco, porque quité. A ver. ¿Quién es este? La dictadura socialista nazi izquierdista de Cuba se ha mantenido en el poder gracias a actores políticos internacionales egresados de universidades, donde agentes de opinión como Arturo López Callejas fueron posicionados para vender la falacia de la revolución. Es evidente. Vamos a ver a este López Callejas, porque este es verdaderamente... Un momento. Este es verdaderamente uno de los agentes de opinión más importantes y de los que más sostienen a la dictadura castrista en los Estados Unidos, Arturo López Callejas, que yo no pienso que sea comunista ni que sea nada, es francamente otro fanfarrón como toda la familia Castro, porque él no pertenece a la familia Castro, pero como se dice, cortesano por lazos de sangre, pues ahí estaba pegado y ahí está pegado ya porque es hermano primo de López Callejas, el difunto general de brigada que dirigía Gaesa, y bueno, ya es tío o primo del Cangrejo, o sea que entró en la familia imperial cubana. Vamos a ver qué le dijo en estos minuticos a Arturo López Levis a Ian Padrón. Entonces, usted me decía lo de la definición del sistema político cubano. Mire, yo creo que cuando se hable de dictadura hay que ir siempre a la raíz de las palabras. Y dictadura es un concepto que viene de el latín, la visión romana de la república. La dictadura se adoptaba para la defensa de la república. O sea, aquí hay un punto importante en el que yo creo que a la hora de discutir el término hay que ponerlo sobre la mesa. Okay. Cuando los ejércitos cruzaban el Rubicón, el Senado le daba poderes dictatoriales a dos tribunos, a los cónsules, y estos tenían poderes de emergencia dictatoriales, que esa es la realidad. Una vez desaparecida esa emergencia, se retornaba a la condición típica republicana. Yo creo que esto es importante porque a la hora de hablar de paradigmas, yo creo que el paradigma, en principio, en Cuba debe ser un paradigma republicano. No, pero a ver. Miren ustedes cómo estos locos confunden la historia y recortan pedacitos de por acá, retacitos de por acá y le cuentan a usted algo que, en fin de cuentas, no tiene nada que ver. ¿Qué tendrá que ver, por ejemplo? ¿Qué tendrá que ver la República Romana con cualquier tipo de sistema que en estos tiempos se ha implementado en el mundo? No tiene nada que ver. Incluso cuando Roma fue república, no se parecía en nada. Incluso si las bases greco-romanas son las bases de la sociedad occidental, pero no tenía nada que ver. La democracia griega no tenía nada que ver. No tenía nada que ver la democracia griega. Se me olvida siempre de bajar el audio del escritorio. Este es el problema que hay cuando uno transmite directo sobre internet, que tiene que estar pues al hilo, porque si no dejo el audio del escritorio abierto para que se oiga el vídeo y no puedo hablar yo. Pero si cuando yo voy a hablar pues olvido el audio del escritorio abierto, pues ahí sale el eco. En fin, espero que ya no se oiga el eco. Lo que les quería decir, este Arturo López Levis intenta hacer un paralelo entre el poder que le era asignado a los cónsules en Roma en la época de la República, porque después no hubo más cónsules desde que Octavio Augusto asumió la cabeza del imperio, con, por ejemplo, no sé, todavía no he visto este vídeo, pero me imagino que sea con el imperio norteamericano o, de cierta manera, con los poderes que se han atribuido en el imperio cubano, porque Cuba funciona como un imperio. Sepan ustedes que la democracia romana, por ejemplo, no funcionaba
como la democracia griega. En la democracia griega el parlamento tenía una función fundamental, que era una función de balance y una función de aprobación. En la democracia romana, el parlamento era tirado por los emperadores o en otros tiempos, antes, en los tiempos de la República, los tiempos en que él habla, el parlamento era tirado por los cónsules. O sea que, por ejemplo, para no tener que extenderme mucho, cuando Julio César o Pompeyo fueron cónsules, eran ellos quienes dominaban las tropas, eran ellos quienes dominaban los ejércitos y eran ellos quienes dominaban la vida política y social en Roma. O sea que se comportaban como cónsules como si ya fueran emperadores. Esto, de todas formas, siguió siendo lo mismo cuando Octavio declaró el primer imperio. El Senado romano siguió existiendo, pero no sirvió de nada. En las democracias actuales, los senados tienen voz y voto. El presidente, el ejecutivo, no tienen todos los poderes sobre la sociedad. El presidente y el ejecutivo pueden, en un momento dado, por ejemplo, en una situación de emergencia, pues asumir todos los mandos, asumir el poder dictatorial o algo que se asemeje, porque se restringen todos los derechos en una situación de emergencia. Pero eso no va a pasar, y eso no ha pasado. Incluso cuando los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, Bush no se adjudicó ni pidió al Congreso todos los poderes. Cuando los atentados acá en Francia, Hollande, que es un hombre de izquierda, quiso adjudicarse todos los poderes entre él y su primer ministro y el Parlamento lo vetó. Se adjudicaron muchos, se restringieron muchas libertades durante el periodo 2013, 2014, 2015, durante todo el periodo de elecciones, no de elecciones, de atentados, pero los presidentes no podían creerse emperadores. Los presidentes no podían creerse ni siquiera cónsules. O sea que había una contrapartida. En el Parlamento había, o hay, o existe una contrapartida en el Estado y existe la parte del Ejecutivo que, bueno, domina la situación, gestiona las situaciones como está establecido según las leyes. No hay parecido ni nada que se pueda asimilar a la democracia romana, al imperio romano y a la república romana en ninguno de los estados que desde, vamos a decir, el imperio romano del Oriente desapareció en 1453 y así se fueron creando repúblicas. Primero, por el medio, pues, saben ustedes, hubo el imperio que creó Carlomagno, después hubo también, pues, o antes, hubo el Sacro Imperio Romano, romano-germánico, pero todo esto fue dando lugar, con el transcurso de los siglos, después de pasar por el medioevo y después de pasar por, ¿cómo se dice?, por el Renacimiento y por la Ilustración, pues surgieron las repúblicas. Siglo y pico, o sí, 1400, las primeras repúblicas fueron en 1700 y pico, después de la Revolución Francesa. Vamos a decir que se empezaron a crear repúblicas en el mundo. A partir de allí, nunca más, incluso si hubieron poderes extra, vamos a decir, extrapresidenciales acordados a los presidentes o a los primeros ministros, más nunca el mundo funcionó como en el antiguo mundo romano. Fíjense por dónde comienza una muela para asimilar algo. Yo no sé de qué él va a hablar después, pero la asimilación que hizo entre culturas, entre tiempos y entre imperios es completamente, pues, no va. Es completamente confusa, no clara y, de cierta manera, tergiversada. El país se llama República de Cuba. Y eso para mí es más importante incluso que el paradigma demócrata. Para mí, el sistema político con el cual yo simpatizo más es con la idea moderna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que propone en cierta medida un paradigma que es una república con un estado de bienestar
respetuosa de los derechos de las minorías y yo creo que en general ese es el paradigma que por lo menos se proclama en el contexto cubano. Hay medidas que han sido tomadas en Cuba que a mí me parece que son de carácter dictatorial. Y la pregunta es, ¿qué legitimidad tiene esa condición dictatorial? Y yo creo que todo lo que sea, y haya una causa, una línea, fíjese, porque yo lo he escuchado a usted y yo no espero que usted coincida conmigo en esto, pero le voy a dar mi razón. Yo creo que todo lo que sea para defender al país de aquellos que no respetan su condición soberana, tal y como la define el derecho internacional. Esto no es para que es mi opinión o es la opinión del otro. Tal y como la define el derecho internacional, todo lo que sea para garantizar esa independencia y soberanía, tal y como lo define el derecho internacional, tiene una cuota alta de legitimidad. Mire, señor López Levis, en primera, este cuento de la soberanía de Cuba deberíamos dejarlo ya, es obsoleto, de esto no se debería hablar, no hay manera de que usted pueda ahora mismo encontrar a alguien en el mundo que quiera atentar contra la soberanía cubana, ni siquiera los Estados Unidos. O sea que todo lo que se hace en Cuba en nombre de la soberanía, incluso de la soberanía alimentaria, soberanía social, soberanía política, soberanía geográfica, es un cuento. Un cuento para mantenerlos dispersos, pensando, creyendo que el espíritu patriótico tiene que estar enaltecido a diario, cuando en fin de cuentas los mismos ejecutantes, los mismos que llaman a mantener el espíritu patriótico para pues actuar en pos de nuestra soberanía, ellos mismos no lo cumplen, porque ellos mismos regalan el país a pedacitos. Ellos mismos son incapaces de gestionar el país, de hablar, por ejemplo, de soberanía alimentaria y que todo lo que llegue al país sea de importación, de que todo lo que se coma en el país sea de importación. En el país no se produce nada. No se puede hablar de soberanía social en Cuba cuando los cubanos tienen la primera de las restricciones, que es la obediencia debida a un régimen tiránico. No existía en Roma la obediencia debida a un régimen tiránico. Existían las clases, existían los patricios, los plebeyos, los esclavos, los hombres libres, pero a cada cual su clase, y nadie podía imponerle, por ejemplo, a un hombre libre, y es de eso que estamos hablando en estos tiempos, nadie podía imponerle una moción, nadie podía imponerle nada, por lo cual pues él no pudiera ser culpabilizado de manera factual, que se probara. En Cuba no hace falta probar que usted es inocente, porque la bota dictatorial pesa sobre usted con sus restricciones de libertades, restricciones de derechos, restricciones a la libre expresión, restricciones de todo tipo, e incluso restricciones de creencias religiosas, restricciones de respeto a los cultos religiosos y libertad de movimiento, porque allí mismo en Cuba usted no puede ser de Santiago de Cuba, ni de Trinidad, ni de Cienfuegos y vivir o en La Habana, o en Cienfuegos, o en Santa Clara, si usted no es de allí. O sea que las medidas dictatoriales que se toman en Cuba no son en pos de ninguna soberanía, no son en pos de ningún bienestar del pueblo cubano. Son medidas impositivas, inquisitivas y obsoletas, completamente obsoletas. No para el paradigma demócrata, no para el paradigma de los Estados Unidos, no para el paradigma de la mejor de las democracias que exista, es que lo que se impone en Cuba no tiene igual en el mundo. Fue mucho mejor incluso la República Romana, con todo y lo que crímenes se cometían, con todo y lo que la corrupción minaba el seno del gran imperio, que Cuba. Es que Cuba ni siquiera de soberanía mental se puede hablar. Pero el hecho de que ante una amenaza a la independencia, a la soberanía, a la seguridad nacional, no se puedan limitar libertades, eso estaría reñido con el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que permite y distingue entre derechos que nunca se pueden derogar, por ejemplo, la prohibición contra la tortura, el derecho a la vida y el derecho a la libre expresión o el derecho, digamos, a la libre asociación, que son derechos que en condiciones de emergencia
pueden derogarse. La idea de que una república otorgue poderes dictatoriales a sus líderes cuando está bajo amenaza externa y hay posibles o potenciales colaboradores internos, no es nada nuevo, eso viene desde la época de Roma, cuando de esa forma se defendía la República Romana. Entonces, vuelve el hombre, vuelve el hombre. Es que me disculpan, quizás ni lo escucharon, quizás ni lo escucharon, porque es que tengo que tener la cabeza en dos partes si lo había dejado completamente apagado. El audio del escritorio. Es que, a ver, este López Levis, yo lo voy a quitar ya porque, en fin de cuentas, lo estoy haciendo todo mal. Lo estoy haciendo todo mal. En fin, tengo la cabeza cogida, estoy desconcentrado. Tenía que quitarlo, lo puse, tenía que ponerlo, lo quité. En fin, este López Levis, lo que ha logrado, lo que ha logrado hacer, por ejemplo, o lo que logró hacer, yo no sé en qué va a terminar su entrevista con Ian, pero en todo caso, lo que ha logrado hacer es un bulbo, una creación, una majomía, un espíritu de humo. Simple y llanamente, para dar como aceptado que la dictadura en Cuba sea obvia, sea necesaria, sea obligatoria. Y diciendo que el Estado cubano le había acordado poderes dictatoriales, o sea que suprapoderes, a Fidel Castro o a los dictadores, a Raúl Castro y ahora a Díaz-Canel, para, en nombre de la soberanía, para en nombre de la patria, pues tomar medidas, tomar leyes, ejecutar acciones que mantengan la soberanía del país y mantengan el hilo conductor de esta sociedad que ellos intentan llevar. Una gran mentira. Y quiere, además, asimilar esto a lo que pasaba en Roma. Mire usted cómo, de todas formas, y para matarlo a usted, señor López Levis, Julio César se acreditó, o sea, no se acreditó, pidió, exigió al Senado romano suprapoderes. Lo convirtió el Senado en dictador. Durante el periodo en el cual César necesitó, hubieron otros dictadores y hubieron verdaderos dictadores, como Sila, como otros dictadores romanos que fueron verdaderos dictadores, no César, que fue un hombre de armas y a la vez fue un senador. Estos se apropiaron, Sila y los demás dictadores, 3 dictadores antes de César y de Pompeyo, pues antes del primer triunvirato, pues estos eran dictadores. Estos eran dictadores tal cual lo fue Fidel Castro, tal cual lo fue Raúl Castro, tal cual lo es Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. ¿Por qué? Porque no necesitaban de un Congreso para que aprobaran sus leyes dictatoriales, para que aprobaran sus acciones, sus movimientos y sus decisiones. Eso es lo que pasa en Cuba. Este falso Congreso que existe en Cuba, que ellos le llaman Asamblea Nacional del Poder Popular, esto no existe. Esto es mucho más invisible para el Ejecutivo cubano y ni siquiera para el Ejecutivo, para la familia imperial cubana, que el Senado griego y que el Senado romano. Pero si hay que cortar por lo bajito con esto, los únicos que en Roma, durante la República, ellos mismos se acordaron suprapoderes, poderes excepcionales, fueron los verdaderos dictadores. Ahí sí nos vamos a poner a hablar de que Fidel Castro es un verdadero dictador, porque a Fidel Castro nadie, en nombre de nadie, ni en nombre de la libertad, ni de la soberanía, ni de nada, ni del pueblo cubano, ni de Cuba mismo, nadie le pidió a Fidel Castro que se otorgara él mismo, que se adjudicara él mismo poderes dictatoriales. Él llegó con esa visión, él llegó con ese deseo, él llegó con esa estrategia y eso fue lo que cumplió. Desde el 1 de enero de 1959, ya Fidel Castro era un dictador, porque ya lo era en la Sierra Maestra. ¿De acuerdo? Los demás dictadores, César, en cuanto a su periodo de emergencia terminaba, pues el Senado delimitaba pues los poderes del cónsul. ¿Por qué mataron a César?
¿Por qué precisamente mataron a César? Porque estaba absorbiendo muchos poderes en su única persona. Cuando los senadores idearon el atentado contra César, el magnicidio, era precisamente porque César se estaba echando encima todo el poder, cosa que no vieron venir después, porque a fin de cuentas no es que hayan matado a César para volver al modo republicano, no, porque quien sucedió a César fue el segundo triunvirato, y el segundo triunvirato terminó en el imperio. No es igual, señor López Levis, no es para nada igual. El imperio no necesitaba de nadie para otorgar al emperador suprapoderes. No, el emperador era precisamente emperador y él imperaba. César no fue emperador, más que lo que él mismo pudo ejercer como dictador. Pero no fue un dictador por la causa, por la gracia de Dios, vamos a decir. César fue dictador, aparte de Sila, que estos sí fueron verdaderos dictadores, Sila y estos otros tres antes, estos que sí fueron verdaderos dictadores, no tenían nada que ver con el poder que le fue adjudicado a César para que ejerciera, y no en una sola ocasión, creo que 2, 3 ocasiones, César fue nombrado dictador. Pero de la misma manera en la cual era nombrado dictador en un periodo de emergencia, pues estos poderes les eran retirados una vez que el periodo de emergencia hubiera pasado. Cosa que no pasa en Cuba, cosa que nunca ha pasado en Cuba. Fidel Castro se declaró dictador, peor que Fulgencio Batista, porque en la época de Fulgencio Batista existían las libertades. En la época de Fulgencio Batista existía la prensa libre, existían los partidos políticos. En la época de Fulgencio Batista, simple y llanamente se puso de lado gran parte de la Constitución del 40, y no toda, en nombre de una dictadura que precisamente vino a Cuba o llegó al poder en Cuba para evitar en 1952 lo que no pudieron evitar en 1959, la llegada del comunismo. ¿Es Cuba una dictadura? Yo le diría, en la medida en que es un país que usa poderes dictatoriales contra una amenaza externa y acciones concretas que sabemos que ocurren, yo considero que tiene legitimidad, aún en la condición dictatorial. Yo creo. Pero podrá ser loco este hombre. O sea que Cuba tiene legitimidad de la condición dictatorial, ¿con razón de qué? ¿En nombre de quién? ¿Quién le dio a estos locos el poder de ejercer de manera vitalicia, además? Porque, a ver, no es que sean dictadores durante 6 meses, como lo era César, por ejemplo. No, es dictador vitalicio, con plenos poderes, de manera omnipotente, omnipresente y estática. O sea que nadie puede virarse contra el emperador cubano para decirle, oye, te pasaste. Miguel Mario Díaz-Canel, todo lo que ha hecho, al igual que Raúl, al igual que Fidel, todo lo que hicieron estos locos fue, pues, fundir a Cuba en esta Cuba que hay hoy. ¿Y quién le pudo decir algo? Entonces no fuimos nosotros los cubanos, y nosotros no hemos creado parlamento en Cuba, y nosotros no hemos creado ejecutivo en Cuba, y nosotros no hemos, sobre todo, electo ningún presidente en Cuba. Ellos se adjudicaron los poderes, ellos se otorgaron los poderes, y ellos están ahí hoy, haciendo lo que les da la gana, rompiendo Cuba, destruyendo la isla, en nombre del sacrosanto poder dictatorial legitimado por una supuesta soberanía en riesgo. No es fácil, ¿eh? Creo que sí hay dictaduras apropiadas cuando siguen el paradigma romano de que si el país está en amenaza, tiene que defenderse. La democracia o la república no es un pacto suicida. Y para preservar la posibilidad de ser democrático, hay que primero que todo ser independientes. Ni las colonias ni los protectorados son democracias. Bueno, vamos a hablar
independientes. ¿Qué tiene Cuba de independiente? ¿En cuál de los renglones palpables, quiero decir, Cuba es independiente? Políticamente, entre 1961 y 1989 y 91, o 92, vamos a decir, cuando ya se resquebrajó completamente la Unión Soviética, Cuba fue un satélite. Cuba no fue para nada un país independiente. No fue para nada un país soberano. ¿En cuál momento? Económicamente dependía de la Unión Soviética. Políticamente dependía de la Unión Soviética. De la Unión Soviética y de todo el que por allí se metiera, porque en Cuba se le regaló una pequeña isla a un presidente alemán. ¿En nombre de quién? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo supo? Nadie lo supo. Nadie lo autorizó y nadie le dijo a Fidel Castro: mira, para mantener nuestra soberanía, regálale al presidente alemán una isla. Son locuras que pasan y que solo pasan en el comunismo. El sistema dictatorial comunista no puede ser plebiscitado, no puede ser defendido, no puede ser sostenido, no puede ser. No puede serlo porque el comunismo no se trata de recuperar lo mejor y lo peor de sistemas anteriores para aplicarlo nosotros. No. El sistema comunista se trata de coger una ley que ellos mismos escribieron, que ellos mismos describieron como necesaria para la lucha de clases y ponerla ahí, y es sobre esta ley estática que nos vamos a regir a todo lo largo de la existencia de nuestro sistema. Estas leyes están basadas en el poder totalitario, en las restricciones de todo tipo, en la amputación de las libertades, en la inexistencia de derechos. Estas leyes están basadas también en la creación de un odio de la parte de la población hacia el régimen. Sí, porque ese es el resultado del comunismo. Yo no pienso que a Roma la hayan destruido los romanos. Tuvieron que venir los bárbaros, tuvieron que venir los godos, tuvieron que venir muchos, incluso hasta los cruzados atacaron Constantinopla. Pero no la atacaron los romanos. ¿De acuerdo? Y los cubanos, y los alemanes, y los rusos, y los polacos, y todo el que haya vivido en un país comunista, pues se inunda de odio contra ese sistema, contra sus líderes, y lo más que quiere es que el momento llegue para que el estallido social se produzca para salirse de ellos. O sea que es un poder detestable, es un poder no mal amado, completamente odiado. Si me permite, me gustaría hacerle... Su respuesta me deja muchas interrogantes también. Una de ellas es, ¿lo considera una democracia a Cuba? Hay una tipología importante en ciencias políticas, se la explico brevemente, una tipología de lo que se llaman regímenes no democráticos. Ellos dividen los regímenes políticos no democráticos en 4 categorías, que son el régimen sultanístico, el régimen autoritario, el régimen totalitario y el régimen post-totalitario. Cuba caería, en el caso de, en mi opinión, predominantemente en un tipo de régimen post-totalitario. Que lamentablemente la mayoría de la comunidad cubana en el exterior y Estados Unidos, de manera contagiando, por decirlo de alguna manera, ensuciando el buen análisis, parten de un diagnóstico errado de que Cuba es un régimen totalitario, que en mi opinión no lo es, ya está en una fase post-totalitaria, y usan el mal diagnóstico de Cuba como una Alemania hitleriana en el Caribe para... No, señor López Levis, usted es un payaso. Si usted estudió ciencias sociales, si usted estudió historia, si usted estudió política, como yo creo bien que usted es, si usted estudió economía, se dice usted politólogo, usted no puede decir que sobre Cuba se ha hecho un análisis obsoleto y que se siguen creyendo y se siguen tomando en cuenta criterios obsoletos, criterios de otrora. Cuba
no es un Estado posttotalitario. Cuba es un Estado totalitario, totalitarista, a la enésima potencia, elevado a la más alta potencia negativa. ¿De acuerdo? En Cuba no hay ningún tipo de libertades. En un Estado post-totalitario, en un Estado de sultanato, en un Estado de imperio, en un Estado de república dictatorial, pues existen libertades. Existen muchas libertades. Y sobre todo existe la posibilidad y la libertad del comercio. En Cuba, comercio no se puede llevar a cabo. En Cuba, decir lo que se piensa no se puede llevar a cabo. En los regímenes post-totalitarios, pues se supone que se sale de un periodo, de un largo o corto periodo de privaciones de derechos a un periodo en el cual se hace una transición entre el bloqueo total y la disminución de las restricciones libertarias. En Cuba, las restricciones libertarias pues han aumentado. Precisamente, si ahorita no me metí a leer lo del Código Penal, era porque, a escuchar, o si no les presenté este debate sobre el Código Penal, era porque el material era muy largo. Pero, ¿cuántas leyes, cuántas medidas, cuántos lineamientos, cuántos votos por decreto, cuántas acciones por decreto ha llevado Miguel Mario Díaz-Canel, vamos a decir, porque antes de él sí que era totalitarismo totalitario, sin ningún tipo de versión democrática. En Cuba no existe una versión democrática de la República desde 1952. Y esta que vemos hoy, que es la misma continuidad de la que comenzó en 1959, no diga usted que tiene similitudes con ningún sistema. Con ninguno no tiene similitudes ni siquiera con el sistema romano. ¿Ok? Que el sistema romano de república devino un imperio y que el imperio devino un imperio dinástico. Bueno, miren ustedes cómo en Cuba también es un imperio dinástico. Pero sin las libertades que tenían los romanos. Los cubanos no son libres de pescar, los cubanos no son libres de cultivar, los cubanos no son libres de criar ganado, los cubanos no son libres ni siquiera de irse, si así lo desean. De lo único que están libres los cubanos es de despedirse de la vida en el momento que deseen. Justificar la política ilegal, inmoral y contraproducente del bloqueo norteamericano contra Cuba. O sea, si admitieran que hay una dosis elevada de pluralismo cultural, pluralismo económico en crecimiento, por poner uno de los ejemplos, yo creo que eso es importante y lamentablemente como han ensuciado tanto el análisis y no lo han hecho técnicamente, lo han querido siempre caracterizar a Cuba como un gobierno totalitario o un gobierno autoritario sin seguir los criterios técnicos que proponen personas como estos dos grandes profesores que se estudian en todas las grandes universidades cuando se discute el tema de democratización. Bueno, este tipo, lo que a mí me parece es que es un tergiversador de criterios, es un retoricista, es una persona que lo mejor que hace es confundir. Confundido está él, de política sabe muy poco, porque a ver, de todas formas, cuando usted escucha hablar a un izquierdista, no es que usted pueda encontrar lo más fácilmente posible la respuesta a vuestra duda. No, este hombre todo lo que ha hecho ahí es asimilar. Yo me imagino que Jan estaba ahí diciendo, ¿y este qué habla? ¿De qué tonterías viene a hablarme ahora este hombre? Para adjudicar, para asimilar y para igualar, para que así sea visto por el mundo entero, la dictadura castrista. Se me volvió. No entiendo. Esto va a ser una locura hoy, ¿eh? Esto va a ser una locura. A transmitir en internet como que no me va. Como que no me va porque me olvido. Me olvido que tengo que bajar el audio. En fin, este López Levis es un tartamudo, un estúpido. Un hombre que no vale nada, que no sabe nada y que si usted lo pone delante de usted, lo mejor que usted puede hacer es callarle la boca. Porque retóricas como estas, criterios como estos, pues lo único que pueden hacer es confundir aún más a los cubanos, que ya de hecho no tienen una gran cultura general, pero que si se confunden con todas estas
intentos de asimilar la historia como los comunistas quieran, pues menos sabrán sobre la libertad, menos sabrán sobre la democracia y sobre todas las cosas. Mucho menos sabrán sobre la historia de lo que en este mundo pasó.